Nos acaba de llegar esta máquina de la marca Furious, una máquina de referencia Flex 121, una máquina muy compacta que nos trae unos procesos como lo es el electrodo protegido FluxCore, proceso de MMA y TIF Light. Trae las siguientes tecnologías como lo es Holdstar, R-Force y Sinérgico, que ya vamos a pasar a verlos en un momento para que aprendan un poco sobre el tema. Vamos a destapar qué nos trae la máquina. Aquí podemos observar la antorcha, una antorcha sencilla, liviana. Recuerden que esto es una máquina especial para FluxCore, no nos va a recibir proceso MIG-MAC. Y por este lado podemos ver su conector, un conector rápido de 3 octavos. En su interior o en el centro podemos ver el agujero por donde va a pasar nuestro electrodo. Y vemos el cable para el remoto de nuestra antorcha, que es el que va a hacer la activación del proceso como tal. Tenemos nuestra pinza masa, que esta se va a utilizar en todos los procesos de soldadura, y nos trae también su pinza portaelectrodo y su conector rápido. Y tenemos nuestra máquina, una máquina muy pequeña, portátil. Ya vamos a observar que trae su pantalla. Esta máquina nos mide 34 centímetros por 20 por 16 de ancho. Es una máquina muy pequeña, muy compacta. Adicionalmente viene con el cable ya, con el terminal instalado, que en ocasiones nos encontramos con máquinas que vienen simplemente los 3 cables y pues esta ya viene lista para trabajar. Podemos observar su interior, donde la máquina nos va a recibir rollos de 1 kilo, en este caso FluxCore, que es para lo que viene la máquina, y aquí podemos observar la parte del arrastre del electrodo. Y pueden observar el rodillo. Para FluxCore siempre vamos a utilizar un rodillo de esta manera, que es dentado, para que el arrastre o la inyección de electrodo sea muy fluido. Aquí vamos a observar el frontal de nuestra máquina, donde están todas sus funciones, tanto la perilla para regular nuestro amperaje, columna donde están los procesos, columna donde están los diámetros de electrodo a trabajar. Por este lado encontramos sus conectores, tanto para la antorcha de proceso con FluxCore y proceso TIG, y también tenemos nuestro conector para la pinza masa. Y aquí encontramos el conector del remoto de nuestra antorcha, el cual va a ser la activación de nuestro proceso de FluxCore. Este va situado en esta parte. Como pueden ver, es una máquina muy compacta, muy bonita, pero esto se sabe es poniéndolo a prueba. Vamos al taller. Inicialmente, a la hora de conectar nuestra máquina, siempre debemos fijarnos que esté conectado con la alimentación que nos dice el fabricante. En este caso es una máquina 110 voltios no más. Hay máquinas que vienen bivoltaje 110 220, pero en este caso es solo 110. Otra cosa, precaución, no tapar la zona del ventilador, porque esto es un equipo refrigerado por aire, y si lo pegamos muy cerca a una pared, se va a obstruir y no va a ventilar como debería ser, no va a refrigerar la máquina. Bueno, vamos a iniciar a hacer pruebas con nuestra Furious Flex 121, lo vamos a iniciar con electrodo revestido. Tengan en cuenta que esto es una máquina muy pequeña, una máquina de trabajo profesional, pensada para la gente que quiere iniciar en el arte de la soldadura. Con un bajo presupuesto, esa máquina sería una muy buena opción. Esta máquina nos tiene una polaridad negativa y una polaridad positiva. En este caso, para trabajos en materiales delgados, vamos a trabajar polaridad directa, donde va nuestro portaelectrodo en el negativo y nuestra pinzamasa en el positivo. Esto se llama polaridad directa. Listo, vamos a iniciar con el encendido de nuestra máquina. Aquí ya vemos el interruptor energizado. Aquí podemos ver en la pantalla, en modo FluxCore, nos aparece un mínimo de 30 amperios. Ya podemos escoger de este botón proceso que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar MMA o electrodo revestido. Entonces vamos a trabajar con electrodo 6013 de 332, con el cual el fabricante nos dice que la máquina va a trabajar a un 100% de su ciclo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder hacer trabajos continuamente en materiales delgados, con el amperaje que requiere este electrodo. Entonces vamos a pasar a hacer la prueba. Listo, vamos a utilizar también una careta de la marca Furious. Siempre debemos tener en cuenta las especificaciones que el fabricante nos da. En este caso, esta careta nos dice que va a servir para MMA, TIG, MIG y plasma. Algunas caretas vienen en el mercado solo para 2 procesos en puntual. En este caso también debemos tener en cuenta el tiempo de reacción, que sea mínimo de 1 sobre 30.000, y esta careta lo cumple. Entonces vamos a ver qué tal también funciona. Bueno, como siempre no puede faltar la prueba con nuestra pinza amperimétrica para ver qué tanto puede estar desfasada nuestra máquina con el amperaje que nos marca en su pantalla y el amperaje real que nos va a marcar la pinza amperimétrica. 45, 44, 47, 42, 41, 42, 47, 44, 46, 42, 43. Ahí la sentimos un poco deficiente con respecto a los 60 amperios pues, que tenemos en nuestra máquina. Vamos a ponerlo al máximo, que son 120 amperios.
Nos arroja 94, 94, 93, 91, 90, 91, 90, 92. Entonces podemos observar que la máquina tiene un desfase al máximo amperaje de unos 25 o 20 amperios y en 60 amperios tenemos un desfase de 15 a 20 amperios. Este tipo de pruebas son muy buenas hacerlas en nuestros talleres con nuestras máquinas para saber el amperaje que nos está dando nuestra máquina. ¿Qué pasa con esto? Más que saber el amperaje en las máquinas como tal, nosotros debemos tomar experiencia con los electrodos que vayamos a trabajar para hacer un trabajo bien hecho. ¿Cómo se logra esto? Haciendo mucha práctica, prueba y error. Vamos a hacer entonces una prueba a unos 75 amperios para un material calibre 20, a ver qué tal nos va. Vemos que el electrodo se funde muy bien. Ya vamos a hacer acá, a retirar nuestra escoria. Ya el electrodo para este tipo de láminas delgadas, en ese amperaje que nos tiene la máquina, modo punteo, nos va a ir súper bien. Ya para materiales mucho más gruesos, pues vamos a subir el amperaje casi al máximo. En este caso lo podemos estar subiendo a 85 amperes. Y vamos a ver lo fluido que es. Estamos trabajando en un calibre de 316. Y ya podemos ver que es más fluido el cordón de soldadura. Esta máquina cuenta con un sistema de hot start. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a iniciar el arco va a ser mucho más fácil de abrirlo. No se nos va a quedar pegado el electrodo porque la máquina inmediatamente va a subir el amperaje, y va a facilitar ese encendido del arco. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer la prueba. Vamos a iniciar con 50 amperios, electrodo de 0.9. Este es el mínimo amperaje que nos dan en este parámetro. Entonces vamos a proceder. Y algo especialmente con este proceso, porque con proceso MIG-MAG lo podemos hacer en sentido de empuje. En este caso va a ser como el mismo, como lo hacemos con electrodo revestido, en sentido de arrastre. Porque como esto genera una escoria, aquí la podemos observar, cuando lo hacemos en sentido de empuje, tendemos a que se nos incruste ese material de escoria. ¿Por qué? Porque esto trae un fundente interno, el cual hace la función de proteger el arco. Se forma una capa gaseosa y nos protege el arco. Aquí podemos observar el tipo de cordón y estamos a 50 amperios, lo mínimo que nos dan en este rango con el electrodo de 0.9. Ahora otra cosa, con este proceso podemos trabajar desde calibres 20 en adelante, que viene siendo 0.8 milímetros. ¿Para qué? Para que no se nos perfore el material. También lo podemos hacer de 0.30. ¿Para qué? Para materiales más delgados con este electrodo podemos hacerlo. La máquina no le va a pasar nada, lo podemos tomar de esa manera y vamos a hacer una prueba con este material delgado. Algo que también podemos hacer es tomar el diámetro del electrodo más bajo para trabajar con este 0.9 en materiales más delgados, porque como podemos observar ya aquí no nos va al mínimo. Este es el mínimo que nos dan 0.9 y en un calibre 20 podemos llegar a perforar. En caso tal de que tengamos este electrodo a la mano, vemos que trabaja muy alto y puede llegar a perforar, como en este caso. Entonces podemos ir a la pantalla y tomar el punto de referencia de 0.8 el alambre y trabajarlo con 0.9, no va a haber ningún problema. Ya vamos a ver por qué. Vamos a iniciarlo entonces con el mínimo, que es 30 amperios. Y podemos ver que nos aguanta ya un tipo de cordón y queda bien presentado. Vamos a hacer una prueba 80 amperios, FluxCore 0.9 en una placa de 1/4. Vamos a hacer movimientos muy suaves. Vemos que el arco es muy fluido. Con este sistema siempre lo vamos a hacer como si estuviera con electrodo revestido, en sentido de arrastre. Entonces pueden observar un cordón con buena presentación. Es muy similar al del electrodo, pero un poco más pulido. Bueno, como pudimos observar, es una máquina muy liviana, muy pequeña, recomendada para personas que vayan a iniciar en el tema. Ya esto para un taller industrial, pues no vamos a poderle sacar su máximo provecho porque es una máquina semiprofesional. Es una máquina que no podemos llevar a tope, trabajo muy grande porque podemos llegar a recalentarla o incluso a estropearla, a que se dañe. Entonces, muchachos, siempre tener en cuenta, revisar antes de comprar una máquina, qué uso le vamos a dar. Si vamos a hacer trabajos caseros, esta máquina va muy bien.
Si vamos a hacer instalaciones pequeñas, esta máquina va muy bien. Si vamos a hacer trabajos muy continuos, ya debemos pensar en una máquina un poco más robusta para lo que vamos a utilizarla. Si quieren saber más sobre esta máquina, lo hacen saber en los comentarios qué dudas tienen sobre los procesos y vamos a profundizarlo más en próximos videos. Y si quieren adquirir su máquina, pueden visitar las tiendas Tool Store a nivel nacional o con su proveedor de confianza. En la descripción del video estaremos dejando el link para que visiten la tienda Tool Store y así puedan observar este producto y muchos más. Nos vemos en próximos videos.